Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. En los últimos meses, como sociedad, hemos empezado a vivir una transición obligada entre la vida que conocíamos antes de la pandemia hacia una nueva normalidad, en todo sentido de la palabra. Para el mundo de los negocios, esta transición no se ha quedado atrás. Desde cambios en el comportamiento del consumidor o cliente hasta una obligada transformación digital dentro de la organización, son aspectos que las empresas deberían hacerle frente en estos momentos. Ante esto, surge la pregunta de cómo se puede potenciar los negocios para la reactivación económica y afrontar esta nueva normalidad de trabajo a la que vamos, o a la que ya estamos más bien. En este punto, las tecnologías de la información o TI van a tener, o más bien ya tienen un papel muy importante. Para conversar sobre este tema, invitamos a Leandro Ramírez, vicepresidente de Oracle para Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias, don Leandro, por acompañarnos este día. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y un saludo a tu audiencia de Rumbo Económico. Claro, un honor más bien tenernos nosotros hoy. Don Leandro, tal vez si empezamos tal vez un poco con la parte general, muchas personas pues hemos escuchado sobre un nuevo término, la nueva normalidad. ¿Qué es esta nueva normalidad? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora desde el punto de vista de ustedes en la empresa? ¿Y hacia dónde es que vamos en esta transición que hemos estado viviendo estos últimos meses? Claro, por supuesto. La nueva normalidad obedece a un cambio que nos ha tocado vivir prácticamente de forma obligada y acelerada en cómo nos comportamos desde el punto de vista laboral y eso afecta también el tema personal. Estamos en un mundo donde nos tocó trabajar de forma remota, prácticamente un 100% o casi un 100%, dependiendo de la industria y del trabajo en el que yo esté, pero a la gran parte de la población nos tocó trabajar el 100% remoto, donde atendemos los clientes de forma virtual, y esto significa un cambio de paradigma para muchísimas empresas. Si bien eso de alguna forma tiene implicaciones desde el punto de vista quizá de ahorro en costos, por ejemplo, pero no era algo que estuviéramos acostumbrados. Y digo obligatorio porque es una consecuencia de lo que estamos viviendo hoy en día. No es un secreto que hay una recesión a nivel mundial económica producto de la pandemia, y en Latinoamérica especialmente la recesión puede estar llegando o puede sobrepasar el 9% de disminución del Producto Interno Bruto. Y eso es algo que nos toca a todas las empresas reflexionar y ver cómo nos adaptamos, porque no es un secreto que hay cierre de empresas, que ahí lamentablemente hay un incremento en el desempleo, pero yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de reinventarnos, de ver cómo podemos caminar sobre la crisis, no solo por un tema de supervivencia, sino incluso de crecer y retomar el rumbo de liderazgo que muchas empresas han tenido en el pasado. Don Leandro, habla usted sobre la necesidad de tener un cambio de paradigma dentro de las empresas. Este, Estamos en este momento en una transición en lo que conocemos como lo que eran negocios, la forma en que se hacían los negocios anteriormente. Antes estábamos en una empresa, todos íbamos a trabajar allí, era la parte física. Estos meses pues hemos enfrentado una nueva realidad en donde se aplica mucho el teletrabajo, trabajo remoto, ya no tenemos tanto ese contacto físico. Eh, ¿Cómo desde su experiencia, lo que ustedes han podido ver desde la empresa de Oracle, cómo ha enfrentado las organizaciones esta transición hacia esta nueva normalidad que usted comentaba? ¿Y cuál es el papel que están jugando las TI en este momento para poder hacerlo de la mejor forma posible? Claro, las empresas les tocó vivir esto y atenderlo de forma de emergencia. Básicamente fue algo disruptivo, no esperado, y era mayor la cantidad de empresas que no estaban preparadas que las que sí estaban preparadas. Una estadística simple: las empresas de banca, por ejemplo, solo un 45% de la banca global estaba preparada para trabajar de forma remota. El otro 55% no, entonces les tocó correr con temas de redes, con temas de seguridad, con temas de permisología, de equipamientos, para que sus funcionarios pudieran trabajar desde la casa. Hay un modelo que la empresa Gartner, que es una empresa de investigación, eh, describió, y me parece que es muy apropiado, y habla de cómo las empresas abordaron o están abordando este tema de la pandemia, y hablan que en principio es una reacción más emergencia, o sea, ¿cómo hago yo para mantener mi flujo de caja? ¿Cómo hago yo para aliviar mis pagos? Entonces, en una primera etapa fue reacción de cortar costos, reducir gastos o renegociar contratos que implican gastos, etcétera. En una segunda fase
más cómo aumento mi productividad, cómo puedo producir más al mismo tiempo que redefino mi estructura de gastos. Y en una tercera etapa, más cómo me reinvento, cómo puedo crear productos nuevos o cómo puedo diferenciarme también para crecer. O sea, no nada más cortar gastos, sino para crecer. Yo creo que estas tres etapas que describe Gartner son muy pertinentes porque además no son excluyentes y no significa que sean secuenciales. Una empresa puede estar abordando el tema de reducción de gastos mientras al mismo tiempo digo, bueno, ¿cómo me reinvento? Y ahí la tecnología, que es parte de tu pregunta, fue un papel fundamental. Yo creo que los líderes empresariales, tanto de pequeña, mediana empresa como empresas grandes, incluso instituciones públicas, se han volteado a la tecnología para ver cómo la tecnología lo puede ayudar en todas estas áreas, tanto en reducción de gastos, ser más productivos, aplicar a nuevos negocios. Y ahí hay un término que se usa mucho, que es el de transformación digital, que precisamente es cómo yo exploto más las plataformas digitales para ser más eficientes, para reducir gastos y también para reinventarme. Yo creo que el tema de transformación digital está en la mente de los empresarios. Se volvió más no un tema futurista, sino una necesidad en este momento. Y ahí es donde vemos escenarios que pueden ayudar a las empresas en este momento. Podemos hablar de unos 4 o 5 escenarios que vemos que son de alguna forma las tendencias. Uno es comercio electrónico. ¿Cómo puedo llevar yo mi producto a través de canales digitales a mis clientes sin tener que tener físicamente abierta una tienda, por ejemplo? Otro, cómo hago una gestión más eficiente y más inteligente de mis clientes para conocerlos más y para poder atender mejor sus necesidades. Una tercera tendencia o escenario es cómo hago para tener un manejo de las finanzas más resiliente, más responsable. También teniendo en cuenta que ahora hay que hacer un manejo más estricto de todos los temas administrativos. Cuarto, que tiene que ver con un manejo también más eficiente, más responsable también y más empático hacia los colaboradores y empleados. Ahora los departamentos de recursos humanos juegan un papel protagónico con todo lo que estamos viviendo. Y quinto, lo que es la automatización en general. Automatización, sistematización, modernización. Lleva per se eficiencia, mejora los procesos, llegar más rápido al mercado, reducción de los costos total de propiedad. En este momento aporta mucho valor al empresariado. Don Leandro, me gustaría tal vez detallar un poquito sobre cada uno de estos 5 escenarios que usted menciona y cómo las TI pueden aportar desde el punto de vista de cada uno de esos escenarios a la reactivación en este momento de las empresas. Tal vez iniciemos por el primero, el comercio electrónico. ¿Qué es el comercio electrónico y cómo las empresas pueden sacarle provecho en este momento? ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted les puede dar a ellas para aprovechar? Claro, con mucho gusto. Sí, comercio electrónico es un concepto que no es nuevo, un concepto que tiene por lo menos 10 años o más. Yo creo que desde el nacimiento de Internet, es decir, estamos hablando ya de como 20 años, que las empresas encontraron en Internet una forma de exponer sus productos. Lo que sucede ahora es que ante las restricciones de circulación, cuarentenas y que hay que quedarse en casa, la gente necesita seguir accediendo a productos, algunos de primera necesidad, otros no tanto, pero que atienden sus necesidades personales o familiares, con lo cual el comercio electrónico se ha vuelto un boom, porque no todas las empresas que tienen o que han tenido tiendas o que han tenido almacenes donde el cliente podía ir en persona tenían una estrategia de comercio electrónico. Algunas sí la tenían, pero no era su principal canal de venta. Hoy en día es un tema de que es el canal de venta por excelencia y comercio electrónico básicamente es que como cliente o como consumidor yo pueda encontrar en Internet lo que necesito de cualquier índole, bien sea de alimentación, bien sea de farmacia o bien sea de consumo en general o de entretenimiento y pueda hacer la transacción vía Internet y yo pueda obtener el producto. Si es digital lo tengo vía Internet o si es físico, vienen y me lo despachan a mi casa. Sin yo salir de mi casa, yo puedo obtener el producto. Por eso es un buen mecanismo para las empresas de poder seguir comercializando sus productos sin cumpliendo las obligaciones de tener tiendas cerradas, si ese fuera el caso. Y además es una forma mucho más eficiente y más bajo costo, ¿no? Entonces, eso es comercio electrónico. Las tendencias en comercio electrónico son impresionantes. Estos 5 escenarios que estamos hablando quizás es el de mayor explosión.
En Latinoamérica se habla que ahora durante la pandemia ha crecido el monto de transacción dentro del comercio electrónico un 260% de los negocios que se hacen allí. En Estados Unidos un 90% ha crecido las ventas a través de Internet. En Europa un 85%. Hay una estadística que vi recientemente que muestra la evolución de comercio electrónico en Estados Unidos, que es la venta a través de los retailers. Y hasta enero del 2019 tenía un 16% de penetración. Es decir, un 16% de las ventas de los retailers en Estados Unidos se hacían por comercio electrónico. Y solo en 8 semanas de pandemia pasó del 16 al 27, 11 puntos porcentuales en 8 semanas. Es decir, lo que se hizo en 10 años, casi que yo estoy seguro que ya a esta altura ya se duplicó de una forma muy voraz. Eso es comercio electrónico y yo creo que las empresas están fortaleciendo sus plataformas de comercio electrónico, las que lo tenían y las que no lo tenían están corriendo para poder tener ese canal de venta. Don Empecé Leandro, por comercio electrónico quizá porque es uno de los que está claro, más en boga, ¿no? Y de hay hecho, muchos ejemplos y referencias. Por claro, ejemplo, hay algunos más de la región, más de Centroamérica, Costa Rica, pero hay casos bien interesantes. Hay uno que lo hizo un banco en Brasil, el Banco Santander en Brasil, y lo que hizo fue es que a través de comercio electrónico construyó un mall virtual para ayudar a las pymes. Entonces, en ese mall virtual, las pymes pueden transar negocios, un cliente normal puede acceder y adquirir cualquier producto que haya disponible a través de las pymes. Y el banco coloca no solo la plataforma, también sus instrumentos financieros para poder hacer de ese negocio una realidad. Es un ejemplo. ujú, claro, no, y eso es lo que estamos viviendo pues actualmente. Todo este tema de la pandemia pues ha generado un cambio en el comportamiento del consumidor, eh, y esos cambios pues se van a mantener después de todo esto, porque a uno le gusta pues estar en la casa y que le lleguen las cosas a la casa, por ejemplo, es una facilidad. Entonces el consumidor pues final va a buscar formas en que suceda todo esto, que tenga una mejor satisfacción, una mejor forma de recibir un buen servicio al cliente, y las empresas se van a ver obligadas a tenerlo. En este momento el comercio electrónico ya no es futurista, ahora es la realidad en este momento. Es una realidad y para muchos es la necesidad. Exacto. Don Leandro, el segundo escenario que usted comentaba, la gestión de clientes, me parece que este es vital en este momento porque por las pausas que tuvieron que tener las empresas por el aislamiento, su transformación o su transición hacia herramientas de comercio electrónico, en ese momento se perdieron clientes. Entonces recuperarlos, buscar nuevos prospectos de clientes es sumamente importante. Acá, ¿cuál puede ser la recomendación? Y tal vez no sé si usted maneja o desde ahora manejan Sí, herramientas sí, que claro. puedan ayudar. Sí, claro, con gusto. Mira, ahí lo que sucede con el manejo eficiente o inteligente de clientes, la forma como lo están haciendo las empresas y la tendencia es cómo construyo una estrategia de canales digitales o cómo potencio mi estrategia de canales digitales si ya la tenía para reemplazar canales físicos. Eso es lo que está ocurriendo en este momento y por supuesto hay plataformas para eso. Estamos hablando de Customer Experience, que es como la nueva generación de lo que antiguamente conocemos como los CRM, que son los sistemas de manejo de gestión con clientes. Hoy en día Customer Experience, porque todo es a través de Internet, a través de canales digitales. Y de esa forma yo puedo eh, captar nuevos mercados o lanzar promociones o campañas acorde al target que yo quiera llegar, y de esa forma promover servicios, promover productos, levantar nuevos leads o nuevas oportunidades de negocio y posteriormente, una vez logre trasladar esos prospectos a clientes, cómo atenderlos de una forma eficiente. Hay un ejemplo aquí, hay un banco en Costa Rica, un banco local que tiene presencia regional, que tiene todas, por un tema de cuarentena, tiene todas las oficinas cerradas. Todas las oficinas cerradas porque todas han estado en zona amarilla, por ejemplo. Y no es un ejemplo, es una realidad. ¿Qué hizo este banco? Este es un banco que viene transformándose digitalmente desde hace 5 años y hoy en día tiene un Chief Digital Officer, que es una persona que se encarga de los temas de transformación digital y canales digitales. Y es un banco que ha evolucionado bastante. Y este banco puede atender a los clientes
en un 100% de forma virtual. El cliente puede acceder a la página web de este banco. Tiene el banco un componente que captura lo que el cliente necesita. ¿Qué necesita? Una consulta, necesita abrir una nueva cuenta, necesita solicitar una tarjeta de crédito, lo que necesite. Y luego ese componente lo traslada a un CRM, y ese CRM, que es el Customer Relationship Management, este sistema, dependiendo de la necesidad, lo envía a un agente del banco, si es que necesita una atención de una persona, y ese agente del banco está en su casa y puede atender la necesidad. Pero si no es necesario que lo atienda una persona, puede atenderlo un chatbot. O sea, puede atenderlo componentes digitales o de autoservicio donde obtenga la respuesta completamente. Y Es un caso de Customer Experience relacionada con la gestión de cliente. Al final, yo creo que parte de lo que buscan los clientes también es no solo poder automatizar los procesos de forma digital, sino también cómo me diferencio. Entonces, hay un concepto que se llama, y por eso es Customer Experience, porque depende de micromomentos. Y eso es la forma como yo despliego mis productos y servicios, la forma como yo atiendo al cliente. El cliente tiene que sentirse no solo atendido, sino satisfecho, contento y encantado, de forma tal que él pueda volver a acceder a la plataforma y de forma tal que pueda referenciar a otros también. Y ahí yo puedo capturar mercado nuevo. exactamente, esa captura o atracción más bien de prospectos que posteriormente vamos trabajando para que se conviertan en clientes, pues ya deja de ser físico y pasa a la parte digital. En este sentido, don Leandro, desde su experiencia, tal vez, bueno, usted comentaba este ejemplo del banco que desde hace 5 años venía digitalizando sus procesos. A muchas empresas les pasó que no lograron o se atrasaron mucho en este sentido. Esas empresas o esos procesos, ¿qué tan rápidos poder implementarlos para poder generar ese proceso de atracción lo más rápido posible en estos momentos? Se puede implementar, se puede acelerar muy rápido. Se habla que la pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital de las empresas en 5 años. Y yo sí lo creo, eso es lo que dicen los especialistas o los analistas. Yo sí creo que ha habido una aceleración que puede estar en el orden de los 3, 5 años, dependiendo de la industria y el caso. Y aquellas empresas que por alguna índole o por sus estrategias o sus presupuestos no venían en ese proceso de digitalización, pueden hacerlo de una forma acelerada. Es cuestión de armar una estrategia, es una cuestión de entender qué es lo más sensible para ellos, si es un tema de llevar el producto de forma digital, si es un tema de atender mejor a los clientes. Yo creo que es un tema de cada caso, pero sí se puede acelerar. Una implementación de una solución como la que yo acabo de hablar, de Customer Experience, va a depender del alcance que yo le quiera dar, pero puede ser, hoy en día las implementaciones de estas soluciones antes tomaba años. Hoy en día estamos hablando de meses o incluso semanas, porque yo no tengo que, que, que aspirar a una gran implementación de toda la funcionalidad en un solo momento. Puedo ir por fases, puedo ir por pasos. Por ejemplo, poner un chatbot. Yo tengo una página web. Quiero poner un chatbot que es un chat asistido por inteligencia artificial. Es decir, no tengo que poner un empleado a responder a los clientes. Un chat que responde a los clientes ya de forma automática es semanas. O sea, yo puedo en 2, 3 semanas, por ejemplo, poner un chatbot en una página web. Entonces, como llamamos en la industria, un quick win, es una ganancia rápida, de muy bajo costo, además la inversión es bajísima, hay opciones de mercado y es una implementación muy rápida. Y en medio de pandemia, es una forma de yo responder rápidamente a mis clientes, diferenciarme, al cliente le gusta y atender y atender a mis clientes. Es un ejemplo de cómo con un componente sencillo puedo tener una respuesta rápida. Y en la medida que yo quiera más funcionalidad, obviamente si quiero automatizar un call center, eso puede tomar ya un poco más de tiempo. Pero, de nuevo, las herramientas hoy en día han evolucionado mucho. Las soluciones que estamos hablando aquí, las que he hablado hasta ahora, como las que hablaremos en el resto de la conversación, hoy en día están disponibles en la nube. Entonces, la nube es algo que
toca todos los temas actuales de transformación digital y de automatización, y eso hace que primero se abarate la inversión, porque ya los clientes no tienen que invertir en grandes data centers con servidores y con personal, por un lado, y por otro lado, es vía suscripción. Los clientes ya no tienen que adquirir la licencia de la forma tradicional perpetua, sino que es vía suscripción, con lo cual se maneja, se abarata el costo de inversión y se reducen los costos de operación. Y luego la implementación, que son cortas. Entonces yo creo que las tecnologías han evolucionado mucho para que esté más accesible a las empresas. Yo creo que las tecnologías se han democratizado, con lo cual el acceso es más fácil que antes. Una empresa pequeña puede tener acceso a una solución de una empresa mediana, una empresa grande, y la nube, como es elástica o flexible, por el mismo tamaño de la empresa, el uso que le va a dar es poco comparado con una empresa grande, con lo cual lo que va a pagar es muchísimo menos. Pero yo creo que a pesar de la situación que estamos viviendo, las condiciones tecnológicas están dadas para que las empresas puedan rápidamente hacer tomar atajos que les permitan estar en un ambiente competitivo y a costos muy bajos. Además que le va a ayudar a reducir los costos. Entonces, la misma reducción de costos va a ayudar a que pueda hacer esas pequeñas inversiones. Don Leandro, comentado usted los próximos escenarios, creo que se podrían dividir los que ustedes comentaban en escenarios tal vez un poco hacia lo externo de la organización y los otros hacia lo interno. Manejo de finanzas más responsables, manejo eficiente hacia los colaboradores y la automatización para mejorar los procesos. Siento que esos tres últimos son más a lo interno también. En estos tres escenarios también las TI y las tecnologías juegan un papel fundamental para poder eficientizar esos procesos, que ahora también va a ser básico para poder enfrentar esta nueva normalidad. En estos casos, en este escenario, viendo hacia lo interno, ¿cómo las empresas pueden implementar esas herramientas que les ayuden a mejorar estos procesos? Finanzas, que es básico, cuidar cada colón, cada dólar que nos ingresa es vital. Los colaboradores, que es el alma de las empresas en muchas ocasiones, cómo complementar el trabajo que ellos hacen con las tecnologías y mejorar esos procesos que van a llevar a que la empresa se reactive y trabaje de mejor manera. Sí, claro, con gusto. Y vamos por el lado de cuidar las finanzas resilientes, le llamamos nosotros al concepto, porque ahora más que nunca, como vos decías, hay que cuidar cada colón. Y nosotros lo vemos desde varios aspectos. Como mencionaba, hoy en día las soluciones están disponibles en la nube, con lo cual las empresas no tienen que hacer esas grandes inversiones en infraestructura tecnológica como antes, complejas, que adicionalmente agarran niveles de obsolescencia muy rápidos y difíciles de mantener. Hoy en día los proveedores de nubes y los proveedores de soluciones en nube permiten tener eso a disposición de los clientes. Los proveedores se encargan de manejar, en el caso de Oracle, Oracle nos encargamos de manejar la complejidad de mantener esos sistemas y además tenerlos actualizados y que el cliente libere primero ese presupuesto de manejar todo eso y no tenga que hacer esas inversiones, y segundo, que también libere ese esfuerzo en personal y en capital humano en mantenerlos, lo cual siempre ha sido una inversión alta, y que más bien invierta en personal humano que le agregue valor al negocio y que le aporte a la estrategia del negocio. Entonces, ahí el tema de las finanzas, al tenerlas disponibles en la nube, permite que las empresas puedan seguir manejando su contabilidad, sus procesos administrativos, toda la gestión de cadena de suministros, control de inventario, etcétera. En muchos casos, si tengo un e-commerce, tengo que también manejar un buen back office, como le llaman a los sistemas administrativos, para que esté todo integrado y yo pueda estar seguro que cuento con los inventarios necesarios, etcétera, pero además que yo pueda hacer una buena planificación de la demanda de mis recursos. Una empresa productora, que tenemos casos aquí en Costa Rica, una empresa que produce productos de consumo masivo, valga la redundancia, disculpen, pudieran a través de estas herramientas planificar
cómo yo puedo hacer un mejor uso de mis recursos a futuro. Por ejemplo, si estoy teniendo excedente de un producto en particular, ¿cómo hago yo para que ese excedente, ese producto en particular, empiece a salir más hacia el mercado? Bueno, puedo hacer promociones. Ahora, ¿cómo proyecto yo esas promociones a futuro para saber, primero, si voy a dar un descuento, cuál es el descuento óptimo que voy a dar para que sea atractivo para el cliente final, pero también que sea rentable para mí la promoción y además que no me vaya a quedar sin inventario? Entonces, esas proyecciones a futuro, eh, por ejemplo, manejar escenarios ante la situación actual, es muy importante manejar escenarios, las condiciones pueden cambiar de un momento a otro y contar con herramientas para manejar las finanzas que me permitan además a mí hacer proyecciones es fundamental. Y ese es uno de los escenarios que estábamos hablando. El otro escenario es el de los colaboradores, cómo hago una gestión más completa, más integral de los colaboradores, y hoy en día vemos dos áreas fundamentales. El primero es la del autoservicio. En la medida que el colaborador, ahora que está en la casa, ahora que es virtual y que no tiene ese contacto y que va y le toca la puerta al de recursos humanos para cualquier tema o proceso, el autoservicio es fundamental. Que yo pueda hacer todo lo que usualmente hacía bajo esquemas persona a persona, yo lo puedo hacer a través de la plataforma de la intranet, de la página web o de los sistemas que provea la empresa. Eso es totalmente hoy en día factible, 100% posible, porque de nuevo, todas estas aplicaciones se montan en la nube. Y en el caso de la nube de Oracle, los servicios valga redundancia, perdón, de autoservicios son sumamente completos, de forma tal que el cliente, el empleado puede interactuar 100% con los sistemas internos sin necesitar necesariamente interactuar con otra persona. Y otro componente importante es que ahora además se incorpora funcionalidad que tiene que ver con el manejo de la salud. Entonces, en estas circunstancias es muy importante. Manejamos un módulo, por ejemplo, de gestión de salud, donde tenemos muy mapeada al personal. Cuando digo muy mapeada, tenemos una información bastante completa por ejemplo, biográfica, demográfica, de direcciones, de cómo interactuar con la empresa, si trabaja, en qué área trabaja, por supuesto, turnos, etcétera, etcétera, de forma tal que si yo soy una empresa de manufactura, soy una planta donde asiste personal en distintas áreas de la planta y una persona, por ejemplo, fue reportada positivo en el COVID-19, yo lo puedo manejar muy rápidamente, yo puedo tomar decisiones y acciones muy rápidamente y yo puedo hacer un tracking de la persona, cuándo fue a la empresa, en qué turnos estuvo, con quién tuvo contacto. Hoy en día eso es totalmente factible a través de las soluciones de recursos humanos que Oracle provee. Entonces, y así yo puedo trabajar por células y aislar una parte de la empresa y no ocurre lo que ocurre, que hemos visto en las noticias de plantas y empresas completas que cierran porque no lo pudieron manejar. Eso no solo para el tema de cómo gestiono una emergencia de salud, sino también cómo lo comunico a los empleados, tener esos canales de comunicación establecidos y procesos muy fáciles de manejar para llegarle a las personas. Eso desde el punto de vista de recursos humanos. Y automatización, creo que es transversal a todo lo que hemos hablado, ¿no? E-commerce, gestión de clientes, finanzas y gestión de colaboradores, pero la automatización realmente aplica en todos los sentidos. Hoy en día las soluciones en nube y en especial la plataforma de nube de Oracle incorpora elementos disruptivos como inteligencia artificial. Entonces eso hace que la nube se autogestione, se autoadministre. Si yo tengo una base de datos de clientes, por ejemplo, o una base de datos de ventas, o una base de datos, las bases de datos hoy en día son importantísimas porque el dato es esencial para tomar decisiones. Si yo tengo una base de datos en la nube de Oracle, la solución de Oracle se llama Oracle Autonomous Database. Es una base de datos que le llamamos autónoma porque incorpora inteligencia artificial y ella se autoadministra. Ella se autoasegura ante un intento de ataque de un intruso, por ejemplo. Se autoactualiza. Entonces, la nube de Oracle es autónoma, con lo cual evita errores humanos, en primer lugar, o los disminuye casi a cero. Por otro lado, es más segura
y también es más accesible desde el punto de vista económico. Es un ejemplo. Y el tema de automatización va en todos los sentidos. Automatización de procesos, algo que hacía manual, como lo hago de forma automatizada. Automatización de sistemas de información en general. Lo que es muy importante ahora que los empleados y los colaboradores que están desde casa tengan acceso a los sistemas de negocio. O sea, no basta con que ya de por sí era un desafío inicial, que yo tenga la capacidad de tener un laptop y tener salida a internet y que tenga un esquema de seguridad que me permita acceder a los sistemas de la empresa, sino los sistemas de la empresa. Okay. Propiamente dicho, también tienen que tener una serie de capacidades, bondades, características para que puedan ser accesibles desde la casa. Entonces, la automatización lleva consigo todo eso. Hoy en día las empresas, uno de los temas que consideran para hacer cualquier inversión, por más pequeña que sea, es que me reduzca el costo total de propiedad. O sea, que yo tengo un ahorro en la forma como lo hacía manual, a la forma como lo voy a hacer automatizado. Yo calculo cuánto me costaba aquí, cuánto me cuesta aquí, y ellos puedan ver un ahorro. Ese es el costo total de propiedad. Entonces, eso es fundamental y la tecnología habilita eso. Por eso la automatización es sumamente importante en este momento. Automatización en todos sus sentidos. Cómo manejo campañas, cómo vendo, cómo manejo las finanzas, pero automatización aplica dependiendo del negocio, ahí es infinito la cantidad de casos de uso del tema de automatización. Don Leandro, la tecnología, la automatización de procesos, todas estas herramientas que usted ha venido comentando, pues redunda un poco en un aumento en la eficiencia de la empresa a nivel interno y a nivel externo. Uno podría pensar que estas herramientas tal vez son para esas grandes empresas que tienen más de 100 colaboradores, sin embargo también pueden ser aplicadas en pymes, en emprendimientos, en medianas empresas. ¿Cómo estas empresas también pueden empezar a utilizar estas herramientas? Porque un problema que pasa mucho acá en Costa Rica es que si yo soy emprendedor o soy un pequeño empresario, yo digo, ¿para qué voy a tener tantas herramientas tecnológicas si soy pequeña empresa? Sin embargo, como hablábamos, la tecnología permite una mayor eficiencia que va a permitir también que esa empresa vaya creciendo poco a poco. ¿Cómo las pymes y los emprendedores pueden ir implementando estas herramientas también a sus organizaciones? Claro, sí, gracias, excelente pregunta. Sí se puede hacer, como mencioné, todas las soluciones hoy en día están alrededor del concepto nube y el concepto nube hace que el acceso sea bastante flexible. Incluso si quieren explorar, si quieren probar, si quieren utilizar algunas de estas herramientas o soluciones, Oracle tiene la posibilidad de ofrecerlo sin costo desde la misma página de Oracle, una iniciativa que se llama Free Tier, donde pueden utilizar incluso esta base de datos autónoma que yo mencioné, funcionalidades analíticas, de toma de decisiones, etcétera, en la nube. No tiene costo, la suscripción es ilimitada en el tiempo. Normalmente, anteriormente, los productos en demostración expiran, se conseguían por 3 meses, un año. Hoy en día abres una cuenta, tienes acceso a la plataforma, la puedes utilizar, la puedes probar para una startup que tenga una idea y quiere plasmar esa idea, hacer una prueba de concepto, ver si la idea es viable, lo puede hacer hasta a través de esta plataforma que, repito, es gratis, con lo cual los invitamos a acceder a la página de Oracle, a la capa de Free Tier, que es como se llama, y puedan tener acceso a tener ese sabor de la nube de Oracle. Nosotros también veníamos trabajando y ahorita vamos a tener que esperar un poco para cuando se libere y podamos ir a las oficinas ya en algún momento. Esperamos no sea muy lejos. Veníamos trabajando en un concepto de Innovation Lab. Ese sí es un sitio físico que está en nuestras oficinas, donde podemos atender a startups, a empresas de cualquier tamaño. Puede ser una empresa pequeña, alguien que tenga una idea, o incluso una empresa grande que quiera también probar algo de nuestra tecnología, y en este Innovation Lab poder atenderlos, poder estudiar junto con ellos la viabilidad de esa idea y ver cómo las herramientas y las tecnologías de Oracle pueden hacerlo realidad. Vamos a tener que esperar un poco,
bien el Innovation Lab está bastante adelantado y esperamos próximamente poder inaugurarlo, pero sí vamos a tener que tener un poco de paciencia ahí. Pero no hay que esperar, como te digo, hoy en día están disponibles los productos para hacer pruebas, o también nos pueden contactar y con muchísimo gusto vamos a estar ahí para asesorarlos. La empresa está trabajando en un 100% de forma virtual, toda nuestra gente y empleados estamos a toda máquina para atender a nuestros clientes y para ayudar a la reactivación del país, para ayudar a las empresas. Tenemos un compromiso bien grande con Costa Rica, que es donde está nuestra base para Centroamérica. Y la idea es que las empresas sean de una forma más competitivas, teniendo acceso a estas soluciones en nube, que tengan también un mejor uso de su flujo de caja, con lo cual les va a permitir ir hacia adelante de una forma exitosa. Esa es la intención y para eso estamos, Roberto. Claro. Don Leandro, yo como empresario, ¿cómo sé qué herramienta se adapta más a mi organización? Cada organización es diferente, ¿verdad? Y me imagino que hay herramientas diferentes para cada gusto, sabor, como dicen. Si yo quiero implementar una herramienta tecnológica para eficientizar mis procesos, automatizarlos, ¿qué debo ver yo a lo interno de mi organización? ¿Qué debo conocer para decidir qué herramientas debo de empezar a utilizar? Claro. Bueno, primero tengo que entender que dependiendo de la industria en la que estoy y el mercado en el que estoy, qué es más prioritario para mí. Y buscar hacer más eficientes mis procesos con un enfoque de reducción de gastos, o si quiero obtener más ingresos y quiero aumentar mi base de ventas, o me ha caído mucho y quiero retomar mis ingresos y aumentar mis ventas, por ejemplo. Va a depender mucho de cada líder empresarial qué es lo que le duele. Entonces, las empresas actualmente se han orientado mucho en dos niveles, ¿no? Primero, obviamente, cómo hago más eficiente mis gastos, reducción de gastos, corte de gastos, renegociación de gastos, o si bien cómo puedo cortar mis gastos ahorita, pero también pensando hacia el futuro. Y el otro enfoque es cómo mejoro mis ingresos. Pero va a depender de la realidad de quien. Hay un banco, por ejemplo, acá en Costa Rica, que dice que hizo su análisis ahorita durante la pandemia y dijo, bueno, ahorita para mí la prioridad no necesariamente es capturar nuevo mercado, a pesar de que tiene herramientas digitales que sí que pueden estar capturando mercados, pero no lo colocó como su prioridad. Su prioridad es cómo mejoro la cobranza, cómo hago para hacer una cobranza más eficiente en un momento en el que es más duro para el cliente final, dada la situación económica, poder cumplir con los compromisos. Entonces, más bien tienen el foco en cómo mejorar las cobranzas. Entonces, para ese cliente en particular, el tema de automatización de procesos alrededor de las cobranzas es fundamental. Entonces, primero un entendimiento de qué es lo que me duele, y con base a ese entendimiento qué es lo que me duele, ahí sería entonces hacer un análisis de proceso para ver cómo lo maneja hoy en día ese proceso, y en comparación cuál sería el benchmark o cuál sería la mejor manera de manejarlo basado en soluciones tecnológicas, y entender cuál sería el ahorro que podría tener si cambia de manejarlo de esta forma por esta otra forma. Entonces, como te digo, una tendencia importante es el reemplazo de los canales físicos por los canales digitales. Entonces, una típica comparación es, bueno, ¿cuánto me cuesta a mí atender un cliente de forma presencial, a cuánto me cuesta a mí atender un cliente a través de un canal telefónico o a través de un canal electrónico? Entonces, es quizá la forma como abordarlo, y nosotros estamos 100% disponibles para hablar con ese cliente con gusto y asesorarlo y ayudarlo a mirar dónde puede encontrar los puntos de optimización, de ahorros, cuáles son, con base a la misma necesidad del cliente, cuáles son sus prioridades, entonces por dónde comenzar con una visión a futuro, porque hoy en día al final todo es un viaje y no tenemos que embarcarnos en grandes proyectos de modernización, sino más bien cómo vamos haciendo eso de forma progresiva. Don Leandro, siento, bueno, la implementación de la tecnología también es un cambio de chip mental.
veníamos acostumbrados a una forma de procesos dentro de las organizaciones, en la gran mayoría, otras iban muy aventajadas en lo que es esa transición digital. Pero en general, desde su experiencia, ¿qué tan avanzado está Costa Rica comparado con otros países o qué tan retrasado, no sé, está Costa Rica comparado con otros países de Centroamérica y el Caribe, desde su experiencia en este tipo de temas de transformación digital y impulso digital en las empresas nacionales? Sí, no, yo creo que Costa Rica está bastante adelantado versus otros países de la región y lo vemos, ¿no? Creo que muchas empresas, sobre todo las empresas, no hablo de empresas grandes, por ejemplo, ya venían corriendo procesos de transformación precisamente porque han entendido, el tema de transformación digital no es algo nuevo, es algo que ya tiene varios años corriendo, pero claro, algunas empresas las tenían de forma más madura, otras venían un poquito más atrás, pero sí, ya para ser más eficientes, por ejemplo, un banco entiende que es mucho más económico hacer una transacción en línea que hacerla de forma presencial. Aún así hay que mantener, por distintas razones, oficinas, pero la tendencia que quizá en los años 80, incluso 90, el banco más fuerte era el banco que abriera más sucursales. Hoy en día eso no es así. Más bien la tendencia mundial es que los bancos reduzcan sus sucursales para más bien fortalecer sus estrategias digitales. Costa Rica, eh, creo que hay bastante conciencia en el mundo empresarial acerca de eso. Aún así, es un proceso que toma tiempo y dependiendo obviamente, del liderazgo y de las estrategias de cada empresa, repito, unas iban más avanzadas que otras, pero en comparación con la región, pienso que Costa Rica está bastante bien y además por un tema de que creo que a nivel académico contamos con gente bastante preparada en lo que es tecnologías de información, que consigue gente con un nivel de formación bastante alto y esa es la razón también por la cual muchas corporaciones han venido a establecerse aquí o tienen hubs a través del cual se atienden regiones más amplias desde Costa Rica, precisamente por contar con personal con perfil bien capacitado y formado. Aún así hay un déficit de personal en tecnologías de información, pero eso es un déficit que es global y Costa Rica no escapa. Digamos, antes de la pandemia se hablaba que el déficit en personal en tecnologías de información, hablábamos de unas 8.000 personas, más o menos. Ahorita durante la pandemia no sé cómo eso lo ha afectado, pero, pero digamos, en términos generales estamos mucho mejor que otros países de la región. Perfecto. Don Leandro, nos va ganando tal vez un poco el tiempo. Sin embargo, me gustaría cerrar con Oracle es un gigante a nivel internacional en temas tecnológicos. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden darle a esas empresas para que este proceso de transición hacia esa nueva normalidad desde el punto de vista tecnológico sea lo mejor posible y lo más eficientemente posible? Tomando en cuenta también de que en lo que hemos conversado queda muy claro que la tecnología en este momento es un aliado muy importante para la reactivación económica y la reactivación empresarial. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales que usted le puede dar a las organizaciones? Claro, hay que entender de acuerdo a la realidad de cada organización cuál es la mejor estrategia que puede servir. Yo creo que hay que ser muy prudentes, por supuesto, en todo el tema del manejo del gasto y de inversión. Y al mismo tiempo hay que tomar decisiones para saber caminar sobre la crisis, pero salir de la crisis y salir de forma exitosa. Ahí los invitaría a que miren alrededor de la nube, que miren alrededor de la automatización, una herramienta de muchísimo valor que los va a ayudar en todo sentido, desde temas de reducción de gastos y de costos, a ser más eficientes, pero también a tener un negocio que puede ser incluso mucho mejor, más productivo y con un volumen de ventas mayor al que tenían antes. Entonces ahí es, no tengan temor, podría decir la palabra, en mirar a las tecnologías de información como un aliado más bien, como una herramienta que va a apoyar y que va a servir para lo que estamos viviendo hoy en día. El mejor ejemplo es el caso de comercio electrónico, cómo empresas han manejándolo y han sido exitosos. Quizás hay que reinventarse,
hay que redefinir cuál es mi oferta de productos, el cliente hoy en día necesita sentirse que sus necesidades no solo son suplidas, sino que también que sus temores, que sus inquietudes son suplidas. Es muy importante el trato que yo le doy al cliente final y al final todo está alrededor de una estrategia como yo me lo planteé y para eso estamos las empresas también que somos fabricantes o que estamos en el mundo de la tecnología de información para ayudarlos y asesorarlos. Perfecto. Don Leandro, si una persona o una empresa quiere más información sobre este tema de tecnología de la información, ¿cómo puede contactarlos a ustedes para solicitarles esa asesoría? Sí, claro, con gusto. Bueno, pueden escribir a mi correo, con muchísimo gusto. Mi correo es leandro.ramirez@oracle.com. Ahí puedo ayudarlos a dirigir sus inquietudes dependiendo de cuáles estas sean a los distintos equipos internos de Oracle. También pueden visitar la página de Oracle, www.oracle.com, y obtener información. Y bueno, podemos a través de esa forma empezar a tener algún tipo de relación o asesoría con muchísimo gusto. Excelente. Don Leandro, nos gana el tiempo, como le comentaba, pero quería agradecerle bastante por toda esta conversación, las recomendaciones tan importantes que usted nos ha brindado, toda la audiencia del Rumbo Económico, para optimizar esos procesos, automatizarlos de la mejor manera y eficientizar el trabajo que hace la empresa, ¿verdad? Pensando en un crecimiento, pues, lo más pronto posible y poder superar esta situación complicada que nos tocó vivir. Roberto, muchísimas gracias a ti y a la audiencia. Muy amables por la invitación. Muchas gracias, don Leandro, nuevamente. Y a todos los seguidores del Rumbo Económico que nos acompañaron, muchísimas gracias. Conversamos con Leandro Ramírez, vicepresidente de Oracle para Centroamérica y el Caribe. Nuevamente le damos las gracias, don Leandro, y muchas gracias a todos los seguidores. Les recordamos que si desean obtener mayor información sobre economía, negocios, finanzas, pueden visitar www.rumboeconómico.net. Allí podrán encontrar toda la información de utilidad para tomar decisiones día a día. Muchas gracias y buenas tardes.